ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. De verdad es una carta pequeñita, es una página del Nuevo Testamento nada más, y estoy seguro que mucha gente no lo ha leído. Pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil. Así que no podemos darnos el lujo de predicar siempre los mismos textos que nos gustan, de que Dios es amor y de Juan, y dejar el otro enorme depósito de revelación que Dios nos ha dado, dejarlo por ahí descuidado. Filemón es una carta muy linda, es una de las cartas, si no la más personal, que escribió el apóstol Pablo. Entonces voy a ponerlo rápidamente en antecedentes antes de empezar a leerla. Es una carta que se escribió más o menos en el año 62 después de Cristo, o sea, unos 29, 30 años después de que el Señor había muerto y resucitado. Pablo ya en esa época tenía unos 25 años de convertido, de predicar por toda Europa y Asia Menor, y cuando escribe esta carta está en la cárcel, está preso en Roma. Él estuvo preso varias veces, esta no es la última vez que estuvo preso. Y la carta tiene tres personajes principales. Uno se llama Filemón, que es el destinatario de la carta, es a quien Pablo le escribe. El otro se llama Onésimo, que es un esclavo, y el otro es Pablo. Repito, entonces Pablo está en la cárcel. Filemón vive en una ciudad que se llama Colosas, a la que después se le mandó una carta. Y Onésimo, que es el esclavo, vivía en Colosas, pero se escapó de la casa de Filemón, que era su dueño, y huyó hacia donde vivían la mayoría de esclavos en esa época, que era Roma, porque Roma era tan grande y llegaba gente de todo el mundo que era muy difícil que alguien pudiera detectar a un esclavo que se había fugado. Esa es más o menos la historia. Vamos a leer la carta y vamos a tratar de ver qué es lo que el Espíritu de Dios tiene que decirnos a través de ese texto. Entonces entendemos que es una carta de Pablo a un hombre que él conoce, que es su amigo, que se conocen personalmente. ¿Cómo se conocen? Probablemente cuando Pablo estuvo en el área de Colosas fundando la iglesia a la que después le mandó la carta a los colosenses. Para ubicarnos, de Colosas a Roma, donde está Pablo, había dos formas de viajar. Una era por barco son 980 kilómetros de distancia, la otra era por tierra eran 2600 kilómetros. O sea que no era un viaje como ir de aquí a Repunta, era un viaje larguísimo. En aquella época 1000 kilómetros en barco, usted se arriesgaba a que el barco se hundiera en cualquier momento, y 2600 kilómetros por tierra, ni se diga. Entonces no había servicio de correos, las cartas había que mandarlas con un mensajero, eso se tardaba semanas o meses. Esa es más o menos la historia, el contexto que hay detrás de este libro, y vamos a empezar a leer la carta. Entonces dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón significa amoroso en griego, o el que besa, cualquiera de las dos. Entonces vamos a ir despacio, leyendo versículo por versículo, son 25 versículos nada más, y vamos a ir avanzando despacito. Volvamos al versículo 1, por favor, que van muy rápido ustedes. Entonces Pablo, ¿qué es Pablo? Prisionero de Jesucristo. ¿Por qué dice que es prisionero de Jesucristo? Porque en este momento está escribiendo su carta desde una celda en Roma, y con él está su compañero de muchas batallas, Timoteo, alguien que él también ganó para Cristo. Y juntos le mandan esta carta entonces a un hermano que se llama amoroso, Filemón. Y dice Pablo, esto hay que ir despacio para anotar los juegos de palabras a los que les gusta eso.
Pablo le escribe a quién. ¿Qué dice ahí? Al amado Filemón. En realidad lo que dice en griego es al amado amoroso, porque Filemón es amoroso. Pablo va a jugar en esta carta también con las palabras. Filemón entonces era alguien que él quería. ¿Y por qué lo quería Pablo? Porque Filemón había sido su colaborador. O sea, en algún momento caminaron juntos, predicaron juntos, oraron por los enfermos, echaron fuera demonios, ministraron, predicaron el evangelio. Pablo considera que Filemón es su colaborador, y Filemón no era un pobretón, era un hombre rico, acaudalado, que tenía esclavos. Los esclavos eran carísimos, y uno de esos esclavos se le había escapado. Y en esa misma zona de Colosas vivía una hermana que se llamaba Apia y alguien que se llamaba Arquipo. Entonces Pablo y Timoteo le escriben a Filemón, a Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en la casa de Filemón. Entonces este es un hombre rico, debe tener una casa grande donde cabe un grupo de hermanos, y es como el líder o el pastor de esa congregación. Esta es la historia que hay detrás de la carta. Les dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No sé qué hacen los apostólicos y los unitarios que dicen que es uno solo, pero yo creo que aquí Pablo está mencionando a dos personas: a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Le doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Muy bien, vamos a ir despacio. Pablo era amigo de Filemón, y un buen amigo ora por sus amigos. Amigo no es el que lo invita a tomarse unas cervezas, ni el que lo invita amigo es una persona que dobla sus rodillas, que intercede por usted, en la que usted puede confiar cuando tiene un problema, para contárselo, que no va a salir a hacer chisme, sino que de verdad va a buscar el rostro de Dios a favor suyo. Y Pablo oraba por Filemón. Y dice que este hombre, Filemón, entonces es líder de un grupo cristiano, lo reúnen en su casa, es un hombre que tiene amor. Otra vez, Filemón significa amoroso. Entonces le dice: amoroso, yo oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Usted no puede amar a Jesús si no ama a los santos. No puede amar al Señor si no ama a sus hermanos en Cristo. Usted se puede engañar y decir que, no, yo al Señor sí, pero con la iglesia no quiero nada, porque en la iglesia hay hipócritas y hay pecadores, empezando por usted. Tiene toda la razón. Todas las iglesias, no voy a decir hay hipócritas y pecadores, habemos. Pero es la iglesia de Jesucristo, no es la suya. Y si usted no se relaciona con la gente, porque usted es tan espiritual, tan especial, tan íntegro, tan honesto, entonces es mentira que se puede relacionar con el Señor. Si el Espíritu de Dios, que se llama el Espíritu Santo, viene a vivir en la iglesia, ¿quién es usted para menospreciar una iglesia? ¿O es que usted es más santo que el Espíritu Santo? Uno tiene que aprender a querer a la gente. Y créame, hermano, hay gente que es difícil de querer. Y esos son los que hay que dedicarles más tiempo y más paciencia. Hay algunos que somos incómodos. Pero eso no nos da el derecho a aborrecerlos, a despreciarlos, a humillarlos. Si tenemos fe en el Señor Jesucristo, tenemos que aprender a tener amor para con los santos. De hecho, Juan, en otra carta, Juan llega a decir: el que no ama no es nacido de Dios. ¿Y cómo puede alguien decir que ama a un Dios que no ve, si es incapaz de amar a los hermanos a los que ve todos los días? Dice el versículo 6: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Usted se ha dado cuenta de cuando acepta a Cristo, todo el bien que hay dentro de usted ahora? Tiene la presencia de Dios. Su nombre fue escrito en el libro de la vida. Si le da un patatús, va directo al cielo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Si supiéramos todas las bendiciones que tenemos. Y Pablo dice: yo oro para que Filemón, que era un obrero y un amigo de él, logre captar esta revelación, logre entender todo el bien que hay en nosotros por causa de Cristo.
Y cuando aquí hablamos de todo el bien, usted se imagina que es que se va a volver guapo, millonario, que todo el mundo lo va a querer. No, no. Pablo está hablando de todo ese bien y él está preso en la cárcel, está encadenado. Probablemente, como está en cadenas, es probable que esta carta la haga dictada y Timoteo sea el que la esté escribiendo. Y aún así Pablo no dice, ay, aquí estoy sufriendo. No, no, dice, tenemos tantas cosas buenas dentro de nosotros, tantas bendiciones, tanto bien dentro de nosotros por causa de Cristo. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. ¿Qué tenía Pablo en la cárcel? ¿Tenía qué? Hermano, hay gente que no está gozosa ni en su casa. Están en el trabajo y están oprimidos, que qué cochinada de trabajo. Están en el colegio, que qué aburrición, que qué profesor más malo. Están en la iglesia, que cómo predica de largo Yamil, Dios mío, que me va a quedar dormido. No hay forma de que tengan gozo en ninguna parte. Y el día que se levantan contentos, cogen una oreja, la ponen en el marco de la puerta y jalan bien duro, para que les duela y andar quejándose todo el día. Hay gente que es como criar chompipes, hermanos, delicados. Pero aquí uno ve un hombre que está agradecido con Cristo, está agradecido con Dios, está preso, no cree que tiene ropa nueva, no cree que le sirven comida rica. Imagínense lo que puede ser una comida hace 2000 años en una cárcel de Roma. Pedazos de pan duro, añejo, lo que dejaban los soldados, vaso de agua ahí tibia, llena de parásitos y cochinadas. Y el hombre está ahí y usted no lo oye quejarse en ningún momento. Está gozoso, está en la cárcel, está encadenado, pero tiene gozo no por las cosas externas y materiales que tiene gozo por todo el bien de Cristo que hay dentro de él, hermano. ¿Cómo deberíamos aprender esa lección nosotros? No sé si a usted le gusta comer chuletas, a mí me encanta. Solo por eso no me haría adventista, ni judío. Y qué rico es agarrar un plato de arroz recién reventado, hermano, y una chuleta frita y agarrar los frijoles y echarlos en la misma sartén con la manteca del chancho y majarlo. Todo eso es buenísimo para colesterol y la diabetes y todo. Y después le agarra y le echa un poco de tabasco a eso sabe a gloria. Pero y usted le da gracias, pero supongamos que mañana no hay chuleta. Es igual, coja el arroz, coja los frijoles, dele gloria a Dios y comas, hermano, porque nuestra felicidad no depende ni de lo que comemos, ni de lo que vestimos, ni de lo que tenemos en el banco, depende de todo el bien de Dios que hay en nosotros. Yo podría ser deprimido. Hace un mes quebró una cooperativa muy famosa que tiene sucursal aquí en Pérez Celedón y todo. Perdí todo lo que tenía ahí. Casi 5,000 colones. Pero usted me ve aquí feliz, hermano, me ve contento. Perdí 5,000 pesos, pero no puedo perder el bien de Dios. Uno puede perder el carro, puede perder la casa, puede perder la salud, puede perder la novia, puede perder lo que sea, pero a Cristo no lo va a perder nunca, hermano. No nos suelta, no nos deja. Él dice, yo mis ovejas las tengo agarradas en mi mano y de ahí nadie me las puede arrebatar. Los ladrones le pueden arrebatar cualquier cosa, una peste le puede arrebatar la salud, la vecina le puede arrebatar el marido, pero la salvación que Cristo le dio a usted nadie se la puede quitar, hermano. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra fe, en la cárcel o fuera de la cárcel, con plata o sin plata. Ahora es más lindo estar fuera de la cárcel, es más lindo estar con salud, es más lindo comer bien, es más lindo todo lo que usted quiera. Nadie está poniendo eso en duda, no somos masoquistas. Pero hermano, lo que estoy diciendo es que tenemos la pésima costumbre de que apenas algo no sale como nos gusta, empezamos a lamentarnos y a quejarnos, en lugar de enfocarnos en lo que sí tenemos, en lo que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y ahora viene porque Pablo es un maestro, hermano, es un maestro de la diplomacia, es un maestro de educación. Esta carta uno debería leerla no sé cuántas veces al mes, pero vamos a aprender algunas cositas de Pablo. Versículo 8. Ahora arranca ya con lo que le interesa, ya terminó los saludos. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Recuerde que quiere decir Filemón, amoroso. Otra vez, note las veces que usa la palabra amor. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo está empezando ahora sí, va a entrar en serio a lo que a él le interesa. Y ahorita vamos a ver qué es lo que le interesa. Y empieza poniendo claras las reglas del juego. O sea, el que está hablando no es un mendigo, no es un pordiosero, es un preso. Pero a un preso, Pablo dice, yo tengo autoridad para mandarte. A un millonario, a un potentado, a un tipo que tiene su mansión,
donde reúne la iglesia, un tipo que tiene sus esclavos, que probablemente tiene su empresa, probablemente tiene sus negocios, probablemente tiene barcos haciendo fletes por ahí. Pero Pablo dice, yo desde la cárcel puedo mandarte. Hoy es un poco difícil hacer eso, hermano. Usted tiene que rogarle a la gente para que haga algo. Las personas han perdido de vista la noción de lo que es un siervo de Dios. Y más en este país nuestro, que es un país de igualados. Pero Pablo es consciente de su autoridad. Pablo es consciente de quién es él. Y entonces dice, yo tengo autoridad para mandarte, pero no la voy a usar. Pero entiende, ese es un truco psicológico. Ya estableció su punto, tengo autoridad. Y luego dice muy mansito, pero no la voy a usar, sino que como ya estoy ancianito y viejito y soy ciudadano de oro y además estoy preso, te ruego. Él puede haberle dicho en la carta, esto es lo que te mando, haz esto. Pero no le dice, no estoy usando mi autoridad, te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Y aquí entramos con el tercer personaje que le dije que había en esta carta. ¿Se acuerdan? Pablo, Filemón y ahora Onésimo. Curiosamente todos los nombres quieren decir algo. Filemón significa amoroso, Pablo significa pequeñito, y vea que él se llamaba Saulo, que significa el deseado, pero cuando se convierte se cambia el nombre y se pone Pablo, que significa pequeñito. Hubo un cambio en él, el orgullo, la altivez se vino abajo. Hay gente, hermano, que se convierte y sigue siendo tan altiva, tan orgullosa, tan altanera, y uno no sabe por qué. Si usted es Miss Universo, es lo mismo, hermano, es un puñito de pellejos y huesos, nada más que acomodado un poco diferente. Si usted es multimillonario, es exactamente la misma cosa, come mejor que el indigente, pero igual se va a morir, igual se enferma, igual se deprime, igual le pasa todo. ¿De qué jugamos? Pablo pasó de ser el deseado Pablo a ser Saulo, el deseado Saulo a ser Pablo el pequeñito. Y entonces este hombre pequeñito le ruega a un señor amoroso que haga algo. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Y sabe qué quiere decir Onésimo? Onésimo en griego quiere decir útil. Después lo puede comprobar en internet, en un diccionario bíblico, donde usted quiera, pero quiere decir útil. Te ruego entonces por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué quiere decir engendré en mis prisiones? Lo ganó para Cristo. Le predicó, estando Pablo en la cárcel, y quién sabe si Onésimo se había jalado alguna torta mientras andaba de fuga, y lo metieron también, y Pablo aprovechó la oportunidad para predicarle a Cristo, no para quejarse, no para hablar mal del imperio romano, no para hablar mal del juez que lo sentenció, no para criticar a los legionarios que lo tenían ahí encadenado. Aprovechaba la oportunidad para predicar a Cristo. Ahora estaba conversando con un hermano antes de que empezara el culto, que fue a visitar la cárcel hoy. Me dice, pastor, ¿están pasando cosas tan lindas? Hay gente ahí presa que está predicando a Cristo. ¿Por qué llegaron? No sé, no me interesa, pero están predicando a Cristo. Y un día de estos bautizaron a 5 personas dentro de la cárcel. ¿Y cómo lo bautizaron? Porque en la cárcel no hay piscina. Abrieron un estañón a lo largo, llenaron medio estañón de agua y ahí rodajaron a los pobres y ahí los bautizaron. Hermanos, cuando la gente quiere obedecer a Dios, no hay nada que lo ataje, no hay nada que lo atrase. Todo lo que dicen los evangélicos, los pretextos que tienen para no evangelizar, para no predicar, para no ganar almas para Cristo, para no invitar gente a la iglesia, son eso, excusas y pretextos. Cuando uno quiere, uno puede. En inglés hay un proverbio, dice, where there is a will, there's a way. Donde hay un deseo, donde hay una voluntad, hay una forma de lograrlo, hay un camino. Si usted quiere de verdad servirle a Dios, tiene que empezar a despojarse de sus pretextos, con todo lo que Dios le ha dado a usted, con su casa, su familia, su conocimiento, su estudio, su profesión, su carro, sus vecinos, sus amigos. ¿Cómo es posible que no podamos ganar un alma para Cristo? Y hay gente que está ahí en la cárcel comiendo rancho, tal vez con años de estar ahí, lejos de su familia, lejos de sus hijos, y en lugar de deprimirse se convierten a Cristo y empiezan a hablarle del Señor a otras personas, y ganan gente y bautizan 5 en medio estañón de agua.
A mí esas cosas me tocan la vida. Y Pablo era así, hermano. Dice, a este hombre, a Útil, a Onésimo, yo lo engendré en mis prisiones, no lo evangelicé, no me lo gané en el mercado, no me lo gané en la plaza de la ciudad. Ya estaba preso cuando conocí a Onésimo, cuando entré en contacto con este esclavo y lo gané para Cristo. Y ahora dice Pablo, es mi qué, mi qué, mi hijo. Hay una paternidad espiritual, hermano. ¿Me entiende eso? Usted tiene padres biológicos, los que lo trajeron a este planeta, pero tiene padres espirituales, los que le hablaron de Cristo, hermano, los que le hablaron el Evangelio, los que lo engendraron no en este planeta, sino en el reino de Dios. La gente ha perdido de vista eso. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no crea que son solo a los que dicen la cédula suya. Si honramos a los que nos trajeron a este planeta, ¿cuánto más no debemos honrar a los que han sido nuestros padres espirituales? Ayer estaba con Natán en una ferretería comprando unas cosas que se ocupaban para la finca, para acá, para unas herramientas. Y me encontré el pastor de la iglesia de acá a la par. Y Natán estaba por un lado ahí haciendo las compras y yo lo encontré, lo fui a saludar y llamé a Natán. Y le digo, venga hijo, yo quiero presentarle al hombre que fue mi primer pastor. Él probablemente no me quiere mucho, pero eso no es mi problema, yo tengo que honrarlo. Y uno tiene que aprender esto, hermano. Tiene que aprender a honrar. Pablo dice que Onésimo, o sea, un esclavo, lo considera él su ¿qué? Su hijo. Pablo es un hombre que fue llevado al tercer cielo. Pablo es un hombre que se convirtió no porque alguien le predicó, sino porque Cristo resucitado se le apareció en persona. Era un apóstol increíble. Y agarra a un esclavo y dice, este es mi hijo. Me mata la humildad de Pablo. Hoy anda un montón de vagabundos ahí que dicen que son apóstoles, hermano, que no son nada, que ellos mismos se ponen el título y andan hinchados como pavos reales y con brazaletes y canillas de oro y relojes de oro y trajes carísimos y no le hablan a nadie porque el apóstol. No estoy exagerando, he estado predicando en iglesias, hermano, donde el apóstol no abre la puerta del carro, tienen un diácono que es el encargado de abrirle la puerta del carro. Donde no puede llevar la Biblia al púlpito, tienen una señora que le lleva la Biblia para que él no se canse. Tipos que no han hecho nada en la vida, que nunca han sufrido por causa del Evangelio, pero se ponen el título de apóstoles y se hinchan. Un apóstol no es apóstol, hermano, por lo que valen los zapatos que anda puesto, ni el traje que lleva. Es apóstol por la revelación que tiene, por lo que Dios lo ha honrado, por las iglesias que ha fundado, por las almas que ha ganado, por los hijos que han engendrado en el Evangelio. Y nunca va a ser una persona que esté hinchado, ni que sea altanero, ni que sea soberbio. Aquí tenemos a este señor que ha visto cosas gloriosas, que dice que en el cielo oyó cosas extraordinarias que ni siquiera le dieron permiso de contárnosla. Y sin embargo a un pobre esclavo fugitivo y encontrado en una cárcel, dice, este es mi hijo. Saca pecho. Es tan diferente el cuadro que uno lee en el Nuevo Testamento de lo que hay hoy en día en algunos lugares. Pero ¿qué es el tema de la carta? Dice, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué quiere decir Onésimo? Quiere decir útil. Ahora lea el versículo que sigue. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es inútil. O sea, te ruego por mi hijo útil, a quien engendré en mis prisiones, que en otro tiempo no te fue útil, pero que ahora nos es útil. Te ruego por mi hijo Onésimo, que engendré en mis prisiones, que en otro tiempo no te fue Onésimo, porque ahora nos es Onésimo. O sea, ¿se acuerda que le dije que juega con las palabras? Y uno, si no entiende esto, pues se lo pierde cuando lee la Biblia. En otro tiempo fue este Onésimo entonces un inútil, no le hacía honor a su nombre, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, Pablo no solo dice, este es mi hijo, es como si fuera yo el que va a saber. ¿Por qué Pablo está en esta situación? Voy a contarles un chisme y no lo sé, que no salga de aquí.
Onésimo era un esclavo que le pertenecía ¿a quién? A Filemón. Y Onésimo se escapó de Colosas, donde vivía, y viajó, ya sea en barco, los 1000 kilómetros o 980 que había hasta Roma, o si hizo el viaje por tierra, fueron 2600 kilómetros. Si a un esclavo se sublevaba o se escapaba, ¿sabe cuál era el castigo? Ve a Espartaco. Normalmente los crucificaban. Por eso la muerte de Cristo era tan deshonrosa, porque era la muerte de un esclavo rebelde en la cruz. Y entonces Pablo, que evangelizó a Onésimo, que lo bautizó, no sé si en medio estañón de agua en la cárcel, pero que lo ha discipulado, lo ha entrenado, siente que ahora Onésimo está listo para volver al lugar de donde se había escapado. Pero un esclavo no tiene posesiones. ¿Con qué iba a pagar el pasaje si se fue en barco? ¿Con qué iba a pagar la comida y el alojamiento en los 2600 kilómetros si se fue por tierra? Onésimo tiene que haberse robado cosas de la casa de Filemón. Uy, pastor, no invente. Bueno, vamos despacio a ver si es cierto. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo. Este Pablo es una maravilla. Esta es la forma educada de decir, yo no, o sea, quiero que lo perdones, pero que me lo devuelvas, porque a mí sí me es útil aquí en la cárcel y usted allá tiene muchos más esclavos. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Óigame, no sé si usted es tan malicioso para leer como yo, pero yo soy maldoso. Y para mí Pablo lo que le está diciendo aquí es un reproche a Filemón. Diciendo, Filemón, usted está muy ocupado ya con sus barcos y sus negocios y sus casas y sus otros esclavos y no ha venido a darme una vueltica aquí en la cárcel. Pero este hombre me está sirviendo en lugar tuyo. O sea, está cumpliendo el rol, el papel que usted debió haber estado cumpliendo. Y por eso yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. O sea, no está en la cárcel por ladrón, Pablo, ni por sinvergüenza, ni por asaltante. Está por predicar el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. O sea, me lo pude haber dejado, pero no quería hacerlo sin tu permiso, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. No sé si ve la delicadeza, pero diría a mi mamá, se lo está punteando, se lo está pidiendo. Lo consideraría como un favor, pero si yo me lo dejo sin avisarte que lo tengo, entonces ese favor sería como de necesidad, no tenías alternativa. Pero ahora que te lo devuelvo, tienes la oportunidad de recibirlo, perdonarlo y volvérmelo a enviar, y entonces el favor va a ser ¿qué? Voluntario. Eso es todo lo que se está jugando en esta carta. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. O sea, aún en algo malo que hizo Onésimo, Dios puede sacar algo bueno y tener un propósito. Esa es la maravilla del Señor. Quizá por eso se apartó de ti por algún tiempo, para que después lo pudieras recibir, ya no por un tiempo, sino para siempre. Pero oiga lo que dice el verso 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. Alguien se quedó en el versículo 14. Estamos en el 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. ¿Qué quiere decir Filemón? Amador. Entonces ahora usted que es amador, ya no lo reciba como esclavo, recíbalo como un hermano amado. Vea el cambio, hermano, en la estructura social. Por eso yo le decía antes de empezar a predicar esta noche que el evangelio cambia historias, cambia culturas, cambia familias, cambia relaciones. Es tamaño cambio pasar de ser el esclavo del dueño de la casa a ser el hermano del dueño de la casa, ¿o no? De no tener nada a convertirme y participar de todo lo que hay en la casa de mi hermano. Entonces no lo recibas ya como un esclavo, sino recíbelo como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, si yo lo quiero porque lo engendré, más debe quererlo usted porque le sirvió un montón de años ahí en la casa.
sin salario. Ahora recíbalo, perdónelo. Verso 17. Así que, y otra vez, es que me encanta lo que hace Pablo. Así que si me tienes por compañero, recíbele. Y otra vez, como a mí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está amenazando a Filemón. Lo que le está diciendo, si no lo recibe como a mí mismo, es porque usted no me tiene por compañero. No sé si estamos entendiendo todo el juego que hay aquí, pero es interesantísimo, hermano. Así que recíbelo como a mí mismo si me tienes por compañero. Verso 18, y aquí viene otra cosa. Y si en algo te dañó o te debe, ¿se acuerda lo que le dije? Cuando se fue no pudo haber sido con las manos vacías, algo le hizo. Y Filemón tiene eso guardado en su corazón. Este tipo no solo se me escapó, sino que me hizo daño y me robó. Y Onésimo le contó a Pablo, por eso Pablo sabe. Y le dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Eso es un pagaré. Eso es un cheque en blanco. Pablo no sabe cuánto vale lo que Onésimo se robó, no sabe en cuánto estima Filemón el daño, pero dice, calcule el daño que Onésimo le hizo y póngamelo en mi cuenta. No se lo cobre a él, cóbremelo a mí. Verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Por eso le decía yo que yo creía que estaba encadenado y que estaba dictando y Timoteo escribía. Esta parte, la del pagaré, Pablo dice, yo esto lo escribo. Esto es un documento legal lo que le está mandando, es más que una carta, es una promesa de pago. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré. Y ahora viene el leñazo, por no decirte que tú te me debes también. O sea, no quiero decirte que en realidad todo lo que tiene usted lo tiene gracias a Dios y conoce a Dios gracias a mí. En realidad todo lo que usted tiene me lo debe a mí, pero no le voy a decir eso, pero se lo dijo. Como que yo le digo a usted, hermano, usted me cae mal, pero no se lo voy a decir. Ya pegué la puñalada. Y eso que Pablo está diciendo, considere esto como una nota de pago, póngale ahí, escriba todo lo que usted quiera que le debe Onésimo y cóbremelo a mí. Claro, yo no le voy a decir que todo lo que usted tiene, Dios se lo dio a través mío, pero dejémoslo así. Pero ya le dijo, verso 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Ya es hora de que coseche algo de usted, le dice Pablo. Que yo tenga algún provecho, conforta mi corazón en el Señor. Verso 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, no solo lo va a recibir, no solo lo va a perdonar, no solo lo va a considerar como hermano, sino que dice que va Filemón a hacer más de lo que Pablo le está pidiendo. Y no ha terminado. Pablo sabe que no se va a morir ahí. Probablemente tiene alguna revelación del Señor ahí en la cárcel. Sabe que no se va a morir esta vez. Dice, prepárame también alojamiento. Filemón, si le queda un campito, si no es mucha molestia, no, prepárame. Es un tipo que tiene autoridad de Dios. No está pidiendo un favor, le está dando una orden. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones, o sea, Pablo empezó diciendo, yo oro por ustedes, pero sé también que ustedes están orando por mí, para que yo salga de aquí, y yo espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Eso me gusta, os seré concedido. O sea, Pablo es como un regalo. Tener a Pablo en Colosas, tenerlo en la casa de Filemón, es como un regalo que Dios le va a hacer a esa ciudad y que le va a hacer al hogar de Filemón. Es una concesión, os seré concedido. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, otro que estaba preso con Pablo, Marcos, que es el que escribe el segundo evangelio, Aristarco, Demas, que después se fue al mundo, y Lucas, mis colaboradores. O sea, entre esa gente que estaba con Pablo ahí en Roma en ese momento, tenemos a Marcos y a Lucas. De los 4 evangelistas, tenemos la mitad ahí con Pablo, apoyándolo mientras él está en la cárcel, cuidándolo, alimentándolo, sosteniéndolo. El que no está es Filemón, que es el amoroso. Y por eso Pablo le dice, entonces quisiera retener a Onésimo para que me sirva aquí en lugar tuyo. Termino.
No sé si dejé esto claro, me parece que es una carta muy bonita y que se pueden aprender cosas muy interesantes. Pero quiero terminar diciendo una cosa, poniéndome yo en las chancletas de Onésimo. Seguro cuando Pablo le dijo a Onésimo, ya usted se hizo el daño, ya se escapó, ya, ahora lo que le queda aquí es volver allá y pedir perdón. ¿Qué creen que sintió Onésimo cuando le dijeron eso? Sabiendo lo que la ley romana le hacía a los esclavos que se escapaban, y más se habían robado, y más se habían causado algún daño al amo. Lo que menos tiene son ganas de ir. Y entonces seguro Onésimo le dice, no, Pablito, déjeme quedarme aquí con usted, yo le ayudo, yo le amarro las sandalias, yo le traigo comidita, pero yo no vuelvo donde Filemón. Y Pablo dice, te voy a hacer una carta, llévasela. Y esta carta, ahora después le cuento el cuento, pues ya es muy tarde, pero esta carta de Filemón y la carta a los colosenses también la llevó Onésimo. O sea que al final sí fue útil. Y llegaron 2 epístolas del Nuevo Testamento hasta nosotros gracias a un error que este hombre había cometido. Onésimo tiene miedo de volver. ¿Por qué? Porque sabe que lo pueden matar, sabe que él es culpable. Y entonces Pablo está funcionando ahí como un abogado, como un intermediario, diciéndole a Onésimo, que fue el que recibió el daño, a Filemón, que fue el que recibió el daño, no tengas miedo de recibir a Onésimo, porque ya no es el mismo sinvergüenza, el ladrón, el vagabundo que tenías en la casa, ahora es un hermano tuyo en la fe. Yo lo engendré en mis prisiones. Y esto es un cuadro maravilloso, hermano, del trabajo de Jesucristo. Dijo Martín Lutero hace 400 y pico de años, dijo que todos nosotros somos los Onésimos de Dios. Todos nosotros nos escapamos del patrón. Todos nosotros anduvimos por la calle escondiéndonos, tratando de irnos lo más lejos posible de lugares donde habíamos hecho el daño, y teníamos miedo de volver a encontrarnos con Dios cara a cara. Pero en vez de Pablo nos apareció Jesucristo, cuando menos lo pensábamos, y nos cambió la vida, y nacimos de nuevo. Y ahora Jesús se pone en el lugar de Pablo y le dice al Padre, sí, estos eran unos sinvergüenzas, eran adúlteros, eran borrachos, eran idólatras, eran soberbios, eran peleones, eran esto, eran lo otro, pero Señor, yo los engendré, no en mis prisiones, los engendré en la cruz del Calvario. Recíbelos, porque antes eran unos inútiles en el reino, pero ahora nos son útiles al Padre y a mí, para compartir el amor de Dios con otras personas. Así que en cada parte de la Biblia, hermano, usted va a encontrar la gracia de Dios, va a encontrar la presencia de Cristo, aunque no lo menciona, pero ahí está Él siempre. Y así que creo que la historia de Onésimo es la historia de cada uno de nosotros, hermano. Gente que tratamos de escapar de Dios alguna vez, pero cuando Dios le pone la puntería a usted, usted no se puede escapar, amigo. Así que deje de andar corriendo, deje de andar escondiéndose, y entre más rápido se rinda al Señor, más rápido su vida va a cambiar, su familia va a ser bendecida, y usted va a dejar de ser inútil para Dios y se va a convertir en un Onésimo, en alguien que es útil y que va a ser recibido en la casa de Filemón, el amoroso, el Padre de amor que le está esperando. Y esto gracias no a Pablo, sino a Jesucristo. Pablo fue el abogado de Onésimo, pero Jesucristo es el abogado nuestro. Por eso la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que Dios les bendiga esta noche, hermanos, que vayan en su casa pensando en esto, a ver cómo podemos ser onésimos, cómo podemos ser útiles en el reino, cómo podemos ser útiles en la iglesia, cómo podemos ser útiles para los demás. Que Dios les bendiga mucho. Los que puedan, nos vemos mañana a las 9, los que no, nos vemos de hoy en 8 días, si Dios nos da vida.